Bueno, gracias por la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, es más que nada una parte importante e inicial como tal de la endodoncia, ¿no? Que este paso, digamos, nos va a llevar como tal a un éxito casi seguro del tratamiento. Claro que va de la mano con otros factores como son la irrigación, y también la obturación, que es muy importante, pero el acceso nos va a dar la visión que necesitamos nosotros para poder trabajar bien nuestros conductos. Esta es una frase que me gusta mucho y que por eso le he puesto en mi diapositiva, ¿no? Entonces, como dice, el ojo clínico solo detecta lo que el conocimiento endodóntico ya domina. Como bien dice, y se puede entender ahí, nosotros vamos a ver lo que conocemos. Si nosotros no tenemos el conocimiento, no estudiamos, no vamos a ver absolutamente nada de lo que necesitamos para un tratamiento exitoso como tal. Listo. Entonces, siempre es importante cuando vamos a empezar nuestro tratamiento de endodoncia como tal, nuestro tratamiento de conductos, una parte muy, muy importante es el diagnóstico como tal, que eso, bueno, ya digamos, en esta charla no lo vamos a ver tan directamente, pero el diagnóstico es muy importante y como saben también ya hay una nueva clasificación, un nuevo consenso como tal, que es el que ya pronto hay que estandarizarlo más. Es importante siempre la planificación de nuestro tratamiento. Para esto yo necesito saber las piezas que voy a tratar. Miren la anatomía tan compleja que yo puedo encontrar en las piezas, ¿verdad? Pueden ver en las molares, ¿no? Como tenemos, hay istmos, hay conductos accesorios, laterales. Entonces, todo eso es una anatomía a la que yo me voy a enfrentar y necesito eh, trabajar todo ese tipo de variantes. ¿Por qué? Si yo dejo el tejido ahí contaminado, no elimino bien, no hago una buena desinfección y eliminación de este tejido, de estas partes, muy probablemente que el fracaso está asegurado en nuestro tratamiento. Entonces siempre es importante conocer la anatomía, qué me voy a enfrentar como tal. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Siempre con una radiografía de la mano es muy importante. Aquí, como pueden ver en la imagen, y eso les va a, digamos, planificar desde este punto, les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque puedo medir, digámoslo así, la parte de la corona, podemos hacer una medición, tenemos una noción también de esto. ¿Por qué? Porque puede ser una pieza que está calcificada, obliterado la cámara como tal, entonces ahí me va a dar una referencia. Y ahorita vamos a ver por qué es muy importante todo eso. Y obviamente la evaluación del paciente. Eso también es un punto muy importante desde aquí, porque de acuerdo a la apertura que tenga mi paciente, también me va a dar digámoslo así, ciertos factores para elegir los instrumentos con los que yo voy a hacer mi tratamiento de conductos. Entonces, siempre eso hay que tenerlo todo presente y tienen que darse cuenta que no está separado, todo va de la mano. Los objetivos principales que tenemos como tal del acceso cameral es la parte de localización de los conductos, el acceso, la supresión y la conservación. Ahora vamos a ir viendo un poco de cada uno. La localización de los conductos es muy importante cuando hacemos el acceso, porque de acuerdo a esa forma que yo le voy a dar a mi acceso, cuando hago el acceso, voy a tener ya una gran parte de, digámoslo así, de esta visión que estoy teniendo de los conductos, porque inclusive si yo la diseño bien, el acceso, digámoslo así, si yo lo diseño bien, ya por puntos de referencia, por conocimientos, inclusive anatomía, ya me puedo guiar hacia dónde están los conductos y por ahí hay alguno que está escondido, digámoslo, de esa manera. ¿Ya? Siempre es importante cuando hacemos el acceso y una de las partes importantes es el acceso en línea recta. ¿Ya? Ojo, no quiero decir con esto que hay que desgastar hasta que quede completamente recto, pero sí vamos a eliminar aquí, en esta parte es importante, eliminar esa parte del techo cameral, ¿ya? Siempre es importante porque muchas veces yo veo de que dejan el techo y eso más que nada es una falta de conocimiento. Y
lo que va a pasar ahí se queda tejido contaminado en una parte y también va a dificultar la instrumentación. Estamos dando un estrés extra a nuestra lima. Entonces, todo eso también va a perjudicar nuestro tratamiento y también le va a dar otro enfoque que no nos va a dejar tocar bien el conducto al momento de la instrumentación. Es importante también la parte de la supresión, como bueno, ahí también hemos visto, lo del techo de la cámara pulpar siempre hay que eliminar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Y como vamos a ver más adelante con un artículo, la parte de lo que es piso de cámara siempre tiene otra coloración, ¿ya? Siempre así como pueden ver, vamos a encontrar lo que es el rostrum canalium, que es una parte de nuestras referencias que tenemos, digámoslo así, ese es el GPS para nosotros para llegar a los conductos. Y como me doy cuenta que aún hay techo, a veces, y eso veo mucho también en la clínica de pregrado, donde tengo el gusto de participar y de enseñar, dejan muchas veces la cámara así, caen de casualidad sobre los conductos, digámoslo, y a veces por falta de conocimiento se instrumenta a través de estos, dejando parte de la cámara con tejido, ¿no? Con tejido pulpar. Siempre los requisitos previos, y eso tenganlo en cuenta, es el aislamiento absoluto. Ojo, no existe endodoncia sin aislamiento absoluto. No hay forma de que nosotros podamos concebir o realizar un tratamiento de conductos sin el aislamiento como tal. Entonces, siempre eso ténganlo en consideración. Y algo importante, siempre cuando elijan la goma, y eso aprovechando este punto, siempre un color contrastante, porque eso también nos va a dar digámoslo así, una mejor visión y un enfoque más directo a lo que yo quiero, en este caso es localizar los conductos, ¿verdad? Entonces, también siempre hay que remover el tejido cariado y restauraciones previas, sobre todo cuando son filtrantes. Es importante remover todo el tejido cariado porque si yo lo dejo, ¿qué va a pasar? De que luego eso se va a contaminar nuevamente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que remover toda esa parte. Y en los casos que sea necesario, cuando hay mucha destrucción de la pieza, donde, digámoslo así, el irrigante puede filtrarse hacia el paciente, vamos a hacer una reconstrucción coronaria. Puede ser provisional o puede ser ya de una forma definitiva. Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta para un buen acceso cameral, ¿ya? El acceso cameral, como vamos a ver aquí, es todos los procedimientos clínicos que están orientados a exteriorizar, a reflejar, digámoslo de esta manera, la cámara pulpar a través de una cavidad coronaria preparada, ¿no? Entonces siempre la cámara se va a reflejar hacia la parte externa. Y algo es aquí, algo que se puede recalcar como tal, es de que la corona refleja, o es como, digámoslo así, es el reflejo de la cámara hacia el exterior. Entonces siempre vamos a conservar esa anatomía y vamos a tener esos puntos de referencia que ahora vamos a ver. ¿Ya? Siempre hay que analizar la anatomía y morfología de cada uno de los grupos dentarios. No hay que cerrarse, digámoslo así, no hay que cerrar en un solo punto, no hay que volvernos muy cuadriculados, y hay que analizar cada pieza por individual en ese sentido. Ya siempre vamos a ver lo que es el tamaño de la cámara pulpar, la forma es muy importante y también lo que es la curvatura radicular, porque todo eso me va a ayudar a un mejor diseño. Dentro de la planificación, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría clásica lo que nos dice es que vamos a sentir un vacío cuando entremos, ¿no? Y eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos esa parte de esa teoría. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacen el acceso, ¿qué pasa? Esperan sentir ese vacío y cuando nunca lo sienten, porque digámoslo así, es una cámara que está obliterada, o sea, hay pólipos de pronto pulpares, hay cálculos en la cámara como tal, entonces nunca lo van a sentir. ¿Y qué pasa? Cuando se dan cuenta ya se llevaron la mitad de la furca, ya hay una perforación. Entonces siempre, por favor, hay que medir, lo pueden hacer previamente en la radiografía, también lo pueden hacer físicamente con unas referencias que vamos a ver ahora también, ¿ya? También otro punto importante que pueden hacer es esto, colocar un tope en su piedra como tal para que nos dé la referencia, ¿no? Ya vamos a ver el punto de referencia como tal es la UCA, ¿no? Que es la unión cemento-adamantina, ese nivel es donde yo debo llegar. Y de referencia donde yo tengo la cámara pulpar como tal,
¿ya? Los principios del acceso cameral es, bueno, siempre hay que conocer la anatomía previa del diente. Para esto, volvemos a la segunda diapositiva que les mostré, uno ve lo que conoce o lo que sabe, ¿verdad? Entonces, siempre es importante estudiar previamente, hacer un caso, digámoslo así, cuando están empezando, estudiar bien la radiografía, estudiar bien las variables, las prevalencias de conductos, las curvaturas y todo eso, para que a mí me haga tener mayores cuidados y referencias. Entonces, siempre hay que ver todo eso. Obviamente vamos a encontrar variables también, ¿no? Por ejemplo, cuando ya la pieza ha cambiado, por ejemplo, en este caso, su eje, ¿no? Está más mesializada esta pieza como tal. Y, bueno, también lo que podemos observar y que también nos desorienta mucho cuando hacemos un tratamiento de conductos es cuando hay una prótesis fija. ¿Por qué? Porque muchas veces esta va a variar la anatomía de la pieza, nuestras referencias y también el eje. Entonces, algo que a mí me gusta recomendar ahí, y si en la medida de lo posible, si lo hacen es mucho mejor, es remover esas restauraciones de prótesis fija como tal antes de nuestro tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras la vamos a debilitar, se va a filtrar y también nos va a ayudar mucho más con la visión. Entonces, siempre eso es un punto muy importante que lo pueden considerar ahí. Siempre estudiar la radiografía, no existe una endodoncia sin radiografía, ojo, nunca se atreven a hacer el acceso como tal sin hacer una radiografía de diagnóstico, siempre es muy importante y mucho mejor si tenemos el acceso o podemos solicitar una tomografía, eso siempre es muy importante. No hay, no, ojo, acá también esto es muy importante, no hay figuras geométricas preestablecidas, van a ver, seguramente han visto en teoría, han visto en redes sociales de pronto que publican imágenes con cómo son los accesos que debemos hacer, pero no hay que cuadricularnos en eso, no hay solo hay que cerrarnos en esa parte, ¿ya? Entonces, miren todas las variables que puedo tener siempre yo cuando analizo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la lesión, hay que evaluar cómo está digámoslo así, la parte periodontal también siempre. Acuérdense que el diagnóstico ya no solo es un diagnóstico pulpar, sino que siempre tenemos que hacer un diagnóstico pulpar y que va a ir con su apellido, digámoslo así, que es el diagnóstico periapical. Siempre me va a ayudar también la radiografía para ver lo que son las caries interproximales, ¿verdad? Porque muchas veces esto lo vamos a ver solo cuando el paciente ya viene para la endodoncia, este tipo de caries, porque ya avanzó muy fuerte y recién viene cuando ya siente dolor. Cuando analizamos la radio también es muy importante ver esto, la parte de los cuernos. Miren aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Por ese agente agresor que ha sufrido en la parte distal como tal, como ha habido una aposición dentinaria en esa parte. Entonces, ya no voy a sentir, si yo empiezo a hacer mi acceso, digamos, por casualidad entré por esta zona, no voy a sentir esa caída. También hay que evaluar porque de pronto ese mecanismo de defensa propio puede evitar el tratamiento de endodoncia de momento, ¿no? Porque si ya hubo una retracción de la cámara, entonces eso nos va a ayudar. Vamos un poco con los principios como tal, ¿ya? De lo que es el acceso cameral. Y lo más importante de todo esto es preservación de la estructura dental, ¿ya? Siempre eso es muy importante, no por hacer mi acceso, por yo tener mucho mejor visión voy a desgastar sin saber, ¿ya? Sin saber, porque hay puntos anatómicos de referencia como tal, que son los que me van a mantener la pieza en funcionabilidad, mejor dicho, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener esos puntos en referencia. Entonces, en los premolares, siempre tengámoslo en cuenta, es bien centrado para proteger los rebordes marginales en este grupo dental, ¿verdad? Luego, en las molares, muy importante una referencia a cuidar, esto de aquí, que es el puente adamantino. Entonces, que nos va a dar mucho de esa resistencia propia que tiene la pieza y que nos permite tener una pieza por mucho más tiempo sin riesgo de fractura. Eso sobre todo en las piezas superiores. Y en inferior nuevamente, lo que yo voy a tratar de preservar como tal es los rebordes marginales también en esta zona. Bueno, y aprovechando esta imagen pueden ver este tipo de acceso también. Ya estos son accesos convencionales, por ejemplo, como el que está en el inicio, si se dan cuenta, son más grandes.
luego tengo un acceso más conservador, ¿no? O sea, sin limitar mucho el acceso, ¿ya? Entonces, con este es el ideal que podemos trabajar en un caso que hagamos una magnificación de lupas o algo normal, ¿verdad? O algo sin aumentos. Y cuando hacemos ya un acceso más ultra conservador, ya vamos a requerir también de microscopía. Entonces, siempre, no es de que por hacer o por seguir una moda, porque si ustedes hacen muy chico el acceso, no van a ver nada, no va a tener el acceso si no tienen la magnificación. Ojo, ¿ya? Y también tenemos este tipo de acceso, ¿ya? Este tipo de acceso es el que comúnmente, bueno, se conoce como un acceso ninja como tal, que es donde voy a quedar precisamente hacia los conductos. Igualmente se necesita mucho más ahí la parte de magnificación y también requiere un planeamiento mucho mayor del acceso para ver en dónde es donde yo voy a perforar, por así decirlo. Los principios también que vamos a ver aquí, siempre cuando hagan su acceso, nunca lo hagan por una de las caras, sea mesial o distal, siempre a una de las caras interproximales. ¿Por qué? Porque miren el estrés que le están dando extra a su lima, ¿no? Entonces ustedes, digamos, yo encontré caries por mesial o por distal y quiero hacer el acceso por ahí, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque estoy, uno, dándole más estrés a la lima, como vemos aquí, y dos, estoy condicionando a esta lima a tocar ciertas paredes, ¿ya? No va a ser un limado uniforme como tal, sino que la estoy condicionando, la estoy fatigando para que vaya hacia esa pared y pueda ocasionar algún tipo de accidente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces siempre lo ideal es un acceso, como hemos dicho, recto, donde me permita a mí hacer un buen limado. Bueno, siempre como les decía, hay que eliminar la totalidad del techo, ¿ya? Y acá tienen esta imagen donde se puede ver con mayor claridad, ¿no? Entonces, si yo no hago una buena eliminación como tal de este techo, va a quedar tejido ahí. Bueno, en el caso que sea vital, también va a llevar al oscurecimiento, ¿verdad? Y en el caso de una pieza necrótica, nos va a conservar tejido contaminado, que a la larga va a hacer que fracase nuestra endodoncia. Un punto importante aquí también es esto, que el suelo cameral no se debe modificar, ¿ya? Entonces no hay que desgastar ahí, digámoslo así, abiertamente, salvo cuando vamos a hacer digámoslo así, un desgaste para buscar un conducto como tal. Y ese desgaste no se hace, por si acaso, con pieza de mano, no se hace con una piedra así de una forma, digámoslo así, a ciegas, porque requiere una planeación y conocimiento también, y sobre todo lo vamos a hacer eso con ultrasonido, ¿ya? Siempre vamos a utilizar el ultrasonido, las puntas diamantadas, todo eso, para los insertos, perdón, diamantados, para que nos pueda ayudar, ¿ya? Bueno, entonces eso ténganlo mucho en cuenta. Y vamos a esta parte de las fases del acceso cameral como tal. Siempre vamos a ver la zona de elección primero, ¿verdad? Entonces, en lo que son premolares y molares, vamos a ir sobre todo a la parte en la cara oclusal, la parte de la cara oclusal. Y en lo que son piezas anteriores, sobre todo hacia la parte, a la cara palatina, ¿ya? En superiores, eso es 100% marcado, en superiores anteriores, ojo. Y en superiores inferiores hay estudios que lo que realmente nos muestran un mejor acceso con un mejor resultado del tratamiento como tal es cuando lo hago un poco más hacia el borde incisal. ¿Por qué no lo puedo hacer eso en superior? Si también podría ser una opción, porque voy a comprometer la parte estética. ¿Ya? Entonces, hay que le puedo comprometer eso y se puede fracturar a la larga. Entonces, mucho cuidado ahí. La dirección de la trepanación es muy importante y esto lo tienen que tener en cuenta sobre todo en lo que son premolares, uno, que también tiene un eje bastante, digámoslo así, variable. Para cuando van a hacer el acceso, tienen que ver cómo está direccionada esta pieza, porque ¿qué pasa? Si yo no calculo bien mi trepanación, ¿qué va a pasar? Si yo hago así de frente la perforación, voy a irme hacia la cara vestibular, entonces tengo que ver bien el eje. Y lo mismo pasa en las premolares, que muchas veces accesan y terminan perforando la corona y cuando meten la lima está en periodonto. Entonces siempre mucho cuidado con la dirección de trepanación. También entra a jugar ahí lo que les mencionaba de las coronas. Hay que tener mucha planificación y conocimiento, como les digo, para poder hacer un acceso a través de una corona.
entonces siempre con cuidado. La forma de contorno es muy importante. Y aquí entra esta parte de las formas que hablábamos, ¿no? Entonces, ojo, algo de referencial, no es que sea ley, pero algo referencial que pueden hacer. La forma triangular es, digámoslo así, en superiores, o más un trapezoidal, digámoslo así, en superiores les va a ayudar para localizar bien los conductos, ¿ya? Donde voy a buscar, como sabemos, molares superiores, con primeras molares superiores vamos a encontrar 4 conductos, ¿no? Ya creo que ahí dejamos un poco de lado, digamos, a estas alturas, creer o pensar de que sean solo 3 conductos. Vamos a buscar 4 conductos en esa parte, ¿ya? Y eso es un 90% de los 95% de los casos, o sea, imagínense la frecuencia que tenemos de eso. Y en inferiores, dependiendo de cómo yo vea la radiografía como tal, cuando voy a estudiar la radiografía previamente al acceso, voy a determinar si es un acceso más cuadrangular o un poco más triangular, de acuerdo a si son 4, acuérdense que pueden ser 3, 4 o hasta 5 conductos. Bueno, puede haber más todavía, ¿no? Y algo que ahí les digo, y es muy importante en endodoncia sí se cumple ese dicho del que busca, encuentra. ¿Ya? Entonces, mientras más busquemos aquí, más conductos voy a encontrar en esta parte. La forma de conveniencia es muy importante porque es lo que me va a ayudar para el acceso en línea recta, donde voy a eliminar lo que son los hombros, ¿ya? Para evitar de que la lima entre fatigada como tal. Y por último tenemos la preparación del tercio cervical y medio, bueno, sobre todo el cervical en esta parte, tradicionalmente a través de gates, ¿no? Pero con la endodoncia rotatoria que tenemos actualmente, lo podemos hacer con una orifice shaper de pronto para que nos ayude a tener un mejor acceso a nuestro conducto y por lo tanto una mejor conformación. Aquí unos casos, quería mostrarles igual de todas maneras para que se puedan guiar en esta parte, ¿ya? Para que vean cómo un buen acceso o un acceso con, digámoslo así, con conocimiento de causa nos va a llevar hacia los conductos naturalmente, ¿ya? Entonces, en esta pieza, esta fue una 4-6, ¿ya? Una pieza 4-6, se retira la restauración que tenía, ya tenía caries el paciente, ¿no? Estábamos haciendo el tratamiento y miren ahí, cuando hago la apertura, en la parte mesial encontramos 3 conductos, ¿verdad? Entonces tenemos el mesio lingual, el mesio vestibular y el otro que es el mesio medio, ¿ya? Entonces tenemos esos 3 conductos en esa zona y cuando voy hacia la parte distal, miren, la conformación, en este caso, 2 conductos. Esto es muy importante que lo sepan ver y ahorita lo vamos a ver con las leyes de Krasner y Ranko, cómo es digámoslo así, esta orientación que yo debo tener para saber si realmente hay uno, si hay dos, ¿no? Inclusive si hay 3. Entonces, siempre importante, desde que ustedes ven la radiografía inicial o la de diagnóstico, podemos evaluar si tiene radix, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto si tiene una raíz ahí adicional, digámoslo, y también vamos a ver la conformación de la raíz mesial, ¿ya? Y cuando vamos a tomar en este caso yo tomé de frente la conometría, miren aquí, ya con una buena angulación podemos ver las raíces distales y también los conductos mesiales en este caso, que son los 3. ¿Ya? Entonces siempre es importante trabajar por ahí con alguna angulación porque cuando, digamos, lo hacemos muy ortorradial, ¿qué pasa? De que hay sobreposición de la imagen y no me va a dar una buena visibilidad. Entonces, miren aquí lo importante, cuando hago el acceso, no desgastar de más, ¿ya? Aquí, bueno, lo que más me importa es esta imagen como tal, permítanme, lo voy a agrandar, ¿ya? Como tal en esta imagen, vean en esta parte, ¿ya? No tengo que hacer como tal un desgaste tremendo para poder ver los conductos, como les digo, ya con el conocimiento eso les va a ir ayudando. Entonces, siempre esta es la parte que yo debo conservar más, es un punto crítico aquí, porque si yo hago mucho desgaste, esa pieza luego va a estar condicionada a la fractura. También un buen acceso, como les digo, nos va a ayudar a trabajar conductos curvos y atrésicos, como en este caso. ¿Ya? Entonces siempre, por favor, hagan un buen acceso con buen aislamiento, como les digo, control radiográfico, obviamente, y eso es lo que nos va a ayudar para poder tener un acceso óptimo.
y poder trabajar bien los conductos, ¿ya? Siempre en este tipo de casos, por ahí, por la curvatura que tiene, aparte del acceso, una parte muy, muy, muy importante aquí es el glide path. Ya siempre ahí es una parte muy importante el glide path para poder tener una buena conformación. Listo, entonces para ir yendo un poco más al tema del artículo, bueno, en las piezas anteriores, generalmente cuando hacen el acceso, ¿qué pasa? Hay muchos errores como tal porque se desvían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no hago un buen acceso como tal, acá vamos a ver en diferentes imágenes, cuando entro con la lima, ¿qué va a pasar? Miren, acá, por ejemplo, lo primero está quedando aquí parte de este cuerno, ¿verdad? Entonces, no hay una buena eliminación, no hay un buen acceso. Eso también me está condicionando que mi lima vaya en un punto más recto y empiece a desviarme, ¿ya? Y si yo continúo, no tomo radiografías, no tengo conocimiento en que va a terminar en una perforación, ¿ya? Entonces, siempre tenemos mucho cuidado. También cuando no tengo un buen acceso, como pueden ver en este caso, y sobre todo es algo común en piezas anteriores, anteroinferiores, es si no hago un buen acceso, voy a tener un conducto faltante o que no se trabaje. Y eso va a determinar muchas veces el fracaso de nuestro tratamiento. Eh, ¿Qué pasa? Radiográficamente, si no tenemos el conocimiento, lo vamos a ver bien, se va a ver ok, pero ¿qué pasa? La lesión no cesa, puede reagudizar rápido. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un conducto extra que siempre lo tenemos que tener en consideración. Como les decía, nunca se hace el acceso por mesial o distal, por una de las caras interproximales, porque de por sí ya fatiga y condiciona mi lima hacia una de las paredes del conducto. Bueno, la dirección de la trepanación, como vimos, es muy importante porque miren aquí ese tipo de perforaciones. Algo que siempre hago recalco por ahí es, si ustedes empiezan a hacer su apertura y por ahí se encaprichan con eso de que quieren sentir la caída o algo y por ahí no la sienten, paren. O sea, paren, tomen una radiografía y controlen. Porque, ¿qué pasa? Si yo insisto o persisto en algo que no estoy viendo, porque, ojo, no están viendo en esa parte, simplemente están esperando su caída, ¿qué va a pasar? De que cuando ya estamos ahí, ya es algo muy, digámoslo así, que puede comprometer mucho a la pieza, ¿ya? Entonces, imagínense, no creo que a nadie le gustaría que le perforen hacia vestibular una pieza anterior, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. También es muy importante no hacer un sobredesgaste, sobre todo en las piezas anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a limitar, nos podemos ir hacia la parte del cíngulo y eso va a limitar mucho también el pronóstico de nuestro tratamiento. Un momentito, creo que se ha colgado. Ahí está. Listo. Bueno, entonces siempre, como les menciono, para correr un poquito en esta parte, el buen acceso nos va a ayudar a evitar accidentes innecesarios, ¿no? Y que nos van a complicar el tratamiento, algo que puede ser muy sencillo, que a la larga nos puede llevar, por ejemplo, cuando estoy fatigando extra la lima, ¿a qué me lleva? A la fractura del instrumento, o la separación del instrumento, como realmente se dice. Entonces, mientras más recto sea el acceso, es mucho mejor, me va a permitir hacer una mejor instrumentación y tener un mejor resultado como tal. En lo que hacen piezas posteriores, ahora vamos a esta parte. Y este es un artículo, es un clásico como tal. Este es digámoslo así, de acá salen las leyes de Krasner y Ranko. Es un artículo del 2003, pero tiene vigencia hasta ahora, porque digámoslo así, todo lo que se estudió es la frecuencia con la que nosotros podemos trabajar hasta el día de hoy. En este estudio se vieron 500 piezas extraídas entre lo que era premolares, molares, superiores, inferiores, sin distinción. Habían piezas sanas, con caries, con restauraciones, sea de resina o amalgama, fractura coronal y de diferentes edades. No hubo discriminación, digamos, de las muestras, lo cual permitió un universo más grande, ¿verdad? Entonces, de aquí salen estas leyes como tal, unas que son en relación de la cámara pulpar a la corona clínica y las otras que son de relación del